Excelente. Entonces, estamos en la mitad de nuestro curso de Multiplicando Discípulos y tenemos una clase más en la siguiente semana. Y hoy nos toca, como dije en la oración, una lección acerca de las enseñanzas de la Biblia. Vamos a examinar más profundamente algunas de las doctrinas fundamentales con palabras, términos como justificación, reconciliación y realmente si no tenemos ganas de evangelizar, no podemos sacar el deseo de nosotros mismos. Tenemos que ir a la Biblia y a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, Él nos da las ganas de evangelizar, el deseo de evangelizar y ayudar a otras personas con la palabra de Dios. Y hoy vamos a hacer eso. Una pregunta mientras estoy compartiendo el video. No, por ahora, por mi parte, no. Ok, excelente. Academia Cristo, aquí tu paz. Multiplicando discípulos. Lección 4. Discipulando al primero de los pecadores. Perdón, es la lección 3 que quería compartir con ustedes. Razón. Me dije, pero ¿qué pasó? ¿Cuándo fue eso? Para mí era un momento. Okay. Qué bien. Sí. Ok, muy bien. Aquí está. Academia Cristo, aquí tu paz. Jesús ganó el perdón para todo el mundo, pero el diablo sigue persiguiéndome a mí, a todos, tratando que terminemos arrojados al infierno con él y los demonios. El diablo nunca termina de acusarnos, a nosotros pecadores de nacimiento, diciendo que no merecemos ser salvados y recibidos en el cielo. Él tiene un punto: no merecemos ser salvados a causa de nuestros pecados. Pero mantengamos la doctrina fundamental de la Biblia, la doctrina de la justificación, ante nosotros en todo momento. La doctrina de la justificación explica cómo somos salvados por la fe en Cristo Jesús. Es la doctrina fundamental de la Biblia, la cual compartimos con aquellos que no tienen fe en Jesús. Justificación. La doctrina fundamental de la Biblia. Debería saber más sobre ello. Debería poder explicarlo. Como un maestro lo explica, la justificación es un término forense. Eso quiere decir que Pablo lo tomó como prestado del lenguaje usado en los debates públicos y las cortes de la ley. Cuando una corte justifica a un acusado, lo declara no culpable, inocente del crimen o crímenes de los cuales es acusado. En los tiempos de Pablo, al igual que en los procedimientos legales hoy en día, esta justificación era un veredicto o declaración de la corte. La justificación en un término legal. Una palabra tomada prestada del Tribunal de Justicia. Daniel, cuando tienes un caso en el tribunal, ¿quiénes están presentes en la sala? Tienes un juez. ¿Quién más? Y tienes a alguien enjuiciado, a alguien acusado de algo. Es correcto, Daniel. Tienes a alguien acusado de algo, llamado el acusado. Y tienes a alguien acusando, el fiscal. Muy bien, Daniel. Así que, lo que pasa en el tribunal, Pablo dice que nos pasa a cada uno de nosotros en el sentido espiritual. En la corte espiritual de la ley, cada uno de nosotros comparece ante el juez supremo, el Dios Santo, Todopoderoso, para que nuestras vidas sean juzgadas. Todos tenemos que rendir cuentas por nuestras vidas, por nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos.
Y el que te está acusando, Daniel, ante Dios, el juez celestial, el que te acusa de todos tus pecados y demanda que Dios te declare culpable de esos pecados y que tu alma sea sentenciada al castigo eterno en el infierno, ese acusador ante el juez celestial. Ese es el diablo. Tienes razón, Daniel, el diablo, quien se rebeló en contra de Dios y fue arrojado del cielo, quien vino a la tierra y tentó a Adán y a Eva, quienes pecaron y trajeron la condenación al mundo entero. ¿Cómo escribió Juan sobre esto? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ay de la tierra ciertamente, porque cuando el diablo nos acusa ante Dios, Él tiene un punto. Dios es santo y justo. El estándar de Dios para cada persona en la tierra es la santidad, la perfección. Dios nos dice, seamos santos porque yo soy santo. Pedro 1:16. El diablo señala a Dios nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra. Él señala nuestro pecado de hacer las cosas incorrectas vez tras vez. Y Él señala nuestros pecados de no hacer el bien que debemos de hacer. Nos acusa de todos nuestros pecados delante de Dios. El diablo tiene razón. Merecemos ser arrojados al infierno para el castigo eterno con Él. Merecemos ser declarados culpables ante Dios. Ese tiene que ser el lugar donde entra Jesús. Como dijimos cuando vimos la doctrina de la conversión. Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Este es, en efecto, el lugar donde entra Jesús, el Hijo de Dios. La doctrina de la justificación explica cómo Dios puede salvarnos del castigo eterno que merecemos a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Explica cómo nosotros, siendo pecadores, culpables, podemos ser justificados o declarados no culpables ante Dios. El plan de la salvación de Dios se basa en el concepto de la sustitución, de Jesús sustituyéndose por nosotros o tomando nuestro lugar, como escribió Isaías. Él, Jesús, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Jesús fue nuestro sustituto de dos maneras diferentes. La segunda persona de la Santa Trinidad Eterna tomó forma humana cuando Jesús nació de la Virgen María en Belén. Jesús es tanto verdadero Dios como verdadero hombre. Jesús tenía que ser verdadero hombre para poder nacer bajo la ley. Siendo verdadero Dios, Jesús vivió la vida perfecta que no somos capaces de vivir. La vida santa y perfecta que Dios exige de cada uno de nosotros, pero la cual cada uno de nosotros somos incapaces de vivir debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Como escribió Pablo, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. En segundo lugar, Jesús tenía que ser verdadero hombre para poder tomar el castigo por nuestros pecados y morir una muerte horrible y severa en la cruz. Siendo verdadero Dios, la preciosa sangre de Jesús pagó el rescate por los pecados de todo el mundo. Marcos escribió, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Por la fe en Jesús, yo recibo el crédito por la muerte severa de Jesús en la cruz, como si yo mismo hubiera recibido el castigo. La Biblia enseña, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda estaremos unidos con Él en su resurrección. Romanos 6:5. La resurrección de Jesús de entre los muertos prueba que Dios el Padre aceptó la vida perfecta y muerte severa de Jesús como pago de los pecados del mundo. Como dice la Biblia, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. Romanos 4:25. Por la fe en Jesús, somos declarados no culpables, como Pablo escribió, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.
Romanos 3, 23 y 24. Esta es la doctrina de la justificación. Como puedes ver, Daniel, la fe salvadora es un don que Dios nos da en su gran amor. No hacemos nada para merecerlo. No contribuimos en nada para ser salvos. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Con razón, la doctrina de la justificación es la doctrina fundamental de la Biblia. Explica cómo funciona el plan de salvación de Dios, cómo llegamos a ser salvos. Todos necesitan saber estas verdades, que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios y que uno es justificado gratuitamente mediante la fe en Jesús. Ley y Evangelio. Como dice el pastor, necesito compartir estas verdades. Así que, Daniel, ¿a cuántas personas crees que podrías alcanzar con el mensaje del Evangelio? No a muchos, no a los suficientes. Piensa en todas las personas solamente de mi pueblo, quienes necesitan escuchar el mensaje salvador de Jesús. ¿Cómo podemos hacer correr la voz a la cantidad más grande de personas posible? Como dice Jesús, es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Lucas 10:2. ¿Cuál es la mejor manera de usar los pocos obreros? ¿Cómo podemos multiplicar sus esfuerzos para alcanzar a la mayor cantidad de personas posible con el mensaje de salvación antes de que sea tarde? Pues Daniel, ese es el tema de un curso de videos en 4 partes que estamos ofreciendo sobre un método de evangelio para multiplicar de manera más eficiente posible los esfuerzos de los que llegan a los demás para salvarlos con el mensaje del evangelio. Los invitamos a acompañarnos en este camino, a aprender cómo tú y otros podrían multiplicar sus esfuerzos para que tantos como sea posible escuchen el mensaje de Jesús. Como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. Él te envía a multiplicar discípulos. Ok, eso fue el video que nos tocó hoy. ¿Cuáles son sus preguntas, comentarios, observaciones, dudas? Pues salud, Nixon. Ay, ay, ay. ¿Qué le dio? ¿Alergia? Algo No, así. me tomé agua y se fue por el camino viejo. Oh. Ya soy viejo para tomar agua. Daisy, Ok. Eliana, ¿qué piensan? No, cuando dice, o sea, para llegar a otras personas, ¿correcto, Nathan? Ujú. Pero estamos viendo para llegar a muchas personas, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso para llegar a Ujú, muchas ujú. personas? Pues en su caso, Eliana, ¿cómo llegó a ser creyente en la Biblia? Bueno, desde que yo era pequeña, siempre he estado eso, pero, o sea, aquí, Ajá. desde que Pues- yo era pequeña, siempre he estado, siempre he creído en Jesús y siempre me han inculcado eso Ujú. mis padres, donde Ajá. estudié eso, ¿no? Ok. Pero como en todo, uno se aleja un poco Ujú, y después volví un 100%. ujú. Ya. Ok. Pues escuché, sus padres le enseñaron. ¿Hay Ajá. más personas? Mis padres, en el colegio, Ok. Colegio. Algunos eh, maestros. maestros, claro, por supuesto Ujú, que sí. Ujú. ujú, ujú, Pero ahora en ese tiempo que nosotros ya somos adultos y todo eso, o sea, aparte de como estudiamos y repasamos con usted, Nathan, por ejemplo, sembrando semillas, eso lo tengo bien claro, ¿no? Sembrando siempre una semillita, hablando con ujú, amigas, con personas que tú conoces, que te rodean todos los días en el trabajo, en el gimnasio, ujú, donde frecuentemos, siempre hay una oportunidad
de incluir a Dios, al menos es lo que yo siempre trato de hacer. Ujú, ujú. Pero eso es como llegando una persona a persona, cuando uno habla, Ujú. o sea, me imagino que esa es una manera. Sí, sí. Am, Hace un tiempo, y no leí mucho del libro todavía me falta de leerlo, pero un erudito, oh, no sé su nombre tampoco, quería estudiar por qué el cristianismo creció tanto en el primer siglo, porque empezó con básicamente 12 personas, los discípulos, pues algunos más, unos 120 personas en Jerusalén, y en 100 años estaba esparcido por todo el imperio romano y hasta las afueras del imperio. Y ¿cómo creció tanto? Entonces, él escribió un libro entero estudiando el tema y llegó a la conclusión que fue porque personas hablaron con sus parientes y con sus amigos y Ajá, con sus vecinos. Entonces, no es un secreto. Es difícil a veces, muchas veces, pero no es un secreto. ¿Cómo creció tanto? Pues personas hablando con personas. claro. O sea que, Nathan, lo que entiendo, que siempre hay que seguir con esa actitud y no, porque uno no sabe a cuántas personas hemos llegado y nosotros no sabemos. Ujú, ujú. Sí, no es Correcto. importante contar cada semilla que plantamos, sembramos, porque a veces no sabemos. Tal vez Ujú. ustedes están actuando en amor pues, con sus hijos en el parque y pues ni están hablando de Jesús, pero pues están Actuando. actuando como creyentes y todo, y tal vez un desconocido los ve a ustedes haciendo eso y una semilla, wow, yo pues, apuesto que son cristianos. Ujú. Entonces, y no sabemos que una semilla fue plantada o por lo menos tal vez él y ni siquiera sabe él porque va a la iglesia la próxima vez, pero fue porque había un toque en lo Claro, que vio en el parque. Ahora estoy imaginando cosas, no lo sé, pero sí. para expandir un poco lo que estamos hablando. Pero sí, no es importante contar las semillas, aunque pues puede ayudar si ustedes son el tipo de persona quien, pues yo quiero mencionar el nombre de Jesús con 2 personas cada semana. Entonces, pueden contar eso y tal vez tienen su lista en su escritorio. Ok, tacha 1, tacha 2. Ok, tal vez ese método ayuda a ustedes, tal vez no. Ujú. Ujú, ujú. Ah, bueno, correcto. Muy bien, sí, perfecto. Buena pregunta. Es una pregunta que no terminamos de contestar porque siempre estamos examinándolo. Cada día, cada semana, cada año es diferente para nosotros. Entonces, yo tengo que analizar lo que está enfrente de mí en mi vida en este momento y, ok, cómo actúo como creyente y cómo puedo ser un testigo en este momento. Y ya que la vida cambia y, mi vida está diferente ahora, ok, tengo que analizarlo otra vez y cómo voy a llegar a las personas alrededor de mí. Entonces, siempre estamos contestando a la pregunta que usted hacía. Ujú. Ujú, Correcto. Mm, Muy bien, Sí, gracias. Natán, yo creo que también en mis, en mis que pocos meses de experiencia que tengo como pastor, la mejor forma de evangelizar es que un amigo invite a otro amigo a la iglesia. Es mm, como, yo he notado que, y es la verdad, porque si uno va a una iglesia y no se siente como nadie está ahí, ¿no es cierto? Es como,
de alguna forma la amistad, la conexión hace una gran diferencia, ¿no es cierto? Porque mi amigo está ahí, se siente bien, se siente cómodo. Entonces yo creo que he visto aquí en nuestra congregación que esa es la mejor forma de evangelizar porque vienen familias y se sienten cómodos, ¿no es cierto? Porque un amigo cercano le invitó y se sienten bien. Entonces sigo pensando que esa es la mejor forma de evangelizar. Sí, si una persona valora lo que está recibiendo en un sitio como una congregación o con un estudio, con una clase, va a compartir las noticias, va a invitar. Y la otra persona va a pensar, mi amigo, quien aprecio mucho, quiere eso, me invitó, eso debe significar que es importante. Y también voy a sentirme más cómodo porque, mi amigo, voy con mi amigo, voy a ver a mi amigo, o voy a ver a mi hermana, o voy a ver a mi prima, o mi jefe, o mi colega. En el mismo sitio, entonces no voy a ser la primera persona para llegar. Ok, muy bien. ¿Algo más que quieran compartir? Ok, yo tengo algunas preguntas aquí con este dispositivo. Pues tal vez en las noticias han visto la palabra reconciliación. Por ejemplo, aquí la Comisión de la Verdad y la Reconciliación fueron creadas en 2001. Entonces, personas en el mundo están pensando en la reconciliación. Entonces, hay un tipo de reconciliación. Vamos a profundizarnos en la reconciliación que tenemos con Dios a través de la segunda de Corintios 5. Tal vez Nixon nos puede leer esta sección. Hay algunos. Dice así: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Y otro? Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Sí. Yo puedo leer esta parte. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Muy bien. Ahora tengo una pregunta. ¿Por cuáles razones es el amor de Dios una motivación para nosotros los creyentes? Disculpe, pastor, ¿una motivación para qué? ¿Para evangelizar o en general?
para en general. Ujú. Mm, El amor de Dios, por ejemplo, es para mí una motivación en el sentido de que Él da sentido a la vida de las personas. Seguir a Cristo da un sentido, para mí es un sentido a la vida y sé que y a través de leer la Biblia puedo percibir el amor que Él nos tiene y eso como que me motiva ahorita que soy mamá, como que a dar a conocer el amor de Él a mis hijos, por Ujú. ejemplo. Muy bien, gracias. Eliana, ¿quiere compartir? Bueno, para mí, personalmente, el amor de Cristo para mí es todo. O sea, no consigo mi vida sin tener a Cristo ni un segundo en mi vida. O sea, no sé cómo la gente que no cree o que pueden vivir sin Él. Es una cosa que no lo entiendo y por eso me desespero a veces y quiero que todo el mundo sepa. Ujú. Gracias, Nick. Es una motivación que te da paz, que te da alegría, que te da entusiasmo. Si en algún momento tienes una situación que está un poco difícil, enseguida la ponemos en sus manos y es algo que te sientes confiada, ¿no? Que te sientes, enseguida cambia todo cuando se lo cuentas y cuando pones todo en él. Sin él, para mí, no hay motivación ni un día, ni un día. Ujú, ujú. Gracias. Nixon, ¿quiere compartir? Sí, la motivación en especial para mí es el amor de Cristo me motiva a amar y a servir a los demás. Sin esa motivación no soy nada, porque yo humanamente no puedo amar a los demás, porque siempre hay odio, hay rencor en mi vida, pero con el amor de Cristo me hace que ame a los demás y que pueda servir de una Ujú. forma que, ¿no es cierto?, que es muchas de las veces inexplicable. Entonces Ujú. debe ser el amor de Cristo. Ujú, ujú. Sí, me encanta lo que dice aquí en la segunda de Corintios 5. El amor de Dios nos obliga, pues nos impulsa, nos empuja, porque wow, es un poder dentro de nosotros que rebosa de nosotros, porque Dios nos ha llenado con su amor. Entonces, cuando vemos su amor, y en la primera de Juan dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Siempre queremos tener eso en orden. Primero su amor, entonces nuestro amor. Su amor, nuestro amor. Y nuestro amor sigue su amor naturalmente, porque wow, es un poder. Sí. Considerar la reconciliación, es una palabra grande, significa restauración de las paces, hacer las paces. Entonces podemos, pues si los niños están pues jugando y de repente tienen una pelea o algo, pues que hagan las paces. O algo un poco más técnico puede ser reestablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistades. Entonces, antes fueron enemigos. Si estamos hablando de tal vez entre países o entre oficiales, son enemigos, pero si hay una restauración, una reconciliación, hicieron las paces y ahora la relación que estaba rota, ahora está pues arreglada, sanada. ¿Cómo es igual la reconciliación de la cual hablamos en el captar? Pues cuando hablamos de
las noticias y vimos que algunas personas están reconciliándose. A la reconciliación que habla la segunda de Corintios 5, ¿cómo es diferente? Entonces, en las noticias vemos la reconciliación. En la Biblia, especialmente en este capítulo, vemos la reconciliación. ¿Cómo es igual y cómo es diferente? ¿Entienden la pregunta? Que es un regalo de Dios. Ok, un regalo de Dios. Entonces, ¿eso es igual o diferente que la reconciliación que experimentamos en el mundo? Es diferente. Sí, sí. Porque, ok, No, adelante. no sé, me imagino porque aquí nosotros con la reconciliación, Dios nos está dando, nosotros no hemos hecho absolutamente nada, es Él el que nos las está dando. Ujú, ujú. En el Sí. mundo, me imagino que en la reconciliación del mundo las dos partes tienen que hacer algo. Ajá. Ok, entonces en el mundo tenemos que ir a un partido y decimos, ok, ¿quieres hacer eso? Vamos a darte eso. Si haces eso, haces eso. Entonces vamos a otro lado y, ok, si hacen eso, ustedes pueden hacer eso. Entonces las dos personas tienen que hacer algo para arreglar la relación. Pero aquí en Corintios vemos, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Nosotros no quisimos tener una reconciliación. Dios es el actor en, en la reconciliación. Buena distinción, gracias. ¿Hay algo más que quieren compartir? Bueno, yo encontré la diferencia que la reconciliación que hace Dios en nuestras vidas dura para siempre. Es algo que es eterna, ¿no es cierto? La reconciliación pues del mundo, de los países, de las naciones o quizás inclusive entre dos personas o entre familias que no creen es algo pasajero. A la primera prueba, al primer enojo, vuelve otra vez la enemistad. Entonces es condicional, mientras que la reconciliación con Dios es incondicional. Muy bien, sí. Sí, entonces es igual en el sentido que estamos arreglando relaciones y hay reconciliación después de ser enemigos y todo, pero es diferente por las razones que mencionaron. La reconciliación de Dios es eterna y la reconciliación de Dios, es obra suya y no nuestra. Muy bien. El video cita, la justificación es un término forense. Eso quiere decir que Pablo lo tomó prestado del lenguaje usado de los debates públicos y las cortes de la ley. Cuando una corte justifica a un acusado, lo declara no culpable, inocente del crimen o crímenes de los cuales es acusado. En los tiempos de Pablo, al igual que en los procedimientos legales hoy en día, esta justificación era un veredicto o declaración de la corte. Entonces estamos hablando de un término técnico de la corte cuando estamos usando la palabra justificación. Yo quería que entendieran eso o repasarlo. Una pregunta acerca de eso, ese concepto. No, es interesante ver cómo él usó ese término de que en ese tiempo se usaba y en los tiempos nuestros también, o sea que lo entendemos perfectamente bien.
Ujú, ujú. Sí. La segunda de Corintios 5, 14 a 21, que leímos, usa las imágenes de la reconciliación, como vimos en 18 y 19, con la relación sanada, y la justificación en 21. Explique cómo la justificación es la base para nuestra reconciliación. Ahora estamos jugando con términos grandes y largas. Lo siento, pero eso es parte de la práctica. Entonces estamos con justificación y reconciliación. Y ahora, ¿cómo es la justificación una base o la base? Realmente es la base para nuestra reconciliación. Entonces, en 21 dice, aunque no cometió pecado alguno, Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces está hablando más de la sustitución de Jesús y lo que él hizo, y está sacando un poco de los términos legales de la corte cuando habla de la justicia. Explique ¿Cuál cómo. es? Oh, ¿Puede repetir la pregunta? sí, explique cómo la justificación es la base, el fundamento para nuestra reconciliación con Dios. Lo que pasa es que la justificación es la base porque cuando nosotros entendemos que somos justificados es porque sabemos que Cristo murió por nosotros. Ujú, ujú, Entonces, que Él era el Cordero sin mancha, que murió por todos nuestros pecados, los que ya cometimos, los que vamos a cometer. Entonces ahí estamos justificados por su sangre. ujú, ujú. Ujú. Y Si no hubiera pasado, si no sí, hubiera venido, si nuestro Señor no hubiera venido y no hubiera sido nuestro sustituto y hubiera muerto en la cruz y resucitado, no hubiera reconciliación con Dios. Es lo más importante. sí, excelente. Entonces, a través de la justificación obrada por Jesús, tenemos reconciliación. Entonces, la justificación fue la herramienta para arreglar la relación que tenemos con Dios. Ujú. También el texto usa el ejemplo de un embajador. ¿Cómo actuamos como embajadores de Cristo? Y tengo un hombre muy elegante y serio como abogado, pues embajador. ¿Cómo somos embajadores de Cristo? ¿Qué hace un embajador real para los países? Somos como representantes. Ah, sí, sí, representantes. Venimos en nombre de Él. Ujú, Queremos llegar a otras personas. ujú, ujú. Muy bien. ¿Y qué mensaje lleva un embajador? Él No, puede, depende. De paz. de Depende, paz, sí, de pues paz. él tiene que actuar como su gobierno quiere que actúe, ¿no? Ujú. Entonces, él está llevando los mensajes de su gobierno. Y nosotros, como embajadores de Cristo, somos representantes, vamos en nombre de Jesús y llevamos el mensaje de Jesús. No es nuestro mensaje. Imagino que hay embajadores quienes no están contentos con su trabajo porque están haciendo algo que no quieren hacer, pero su gobierno quiere que hagan. Nosotros tenemos Cristo mandándonos. Y Él tiene mandamientos y misiones perfectos. Claro. Muy bien. Una pregunta hasta aquí.
Mm, ¿No? Ok, vamos a repasar con 5 preguntas la lección que nos tocó hoy. ¿De qué se trató la sección bíblica que leímos de la segunda de Corintios 5? ¿De qué se trató? Tal vez pueden mencionar algunas de las palabras claves de la sección. Reconciliación y justificación. Ok, reconciliación, justificación son resúmenes buenos. También se mencionó embajador. Somos embajadores. Sustituto, sí. Muy bien. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta lección? El perdón, la falta de perdón. ¿Puede explicarse un poco más? Por ejemplo, que Jesús nos ha perdonado a nosotros siendo Dios y a veces nosotros no podemos perdonar a otras personas o no nos Entonces, perdonamos nosotros mismos. sí. Ujú. Excelente. ¿Qué más? Bueno, pues que tenemos que ser, Dios nos ha dado por gracia el perdón y gracias a eso somos salvados y debemos de ser más agradecidos a Él. O sea, somos agradecidos, pero a veces como que no lo meditamos y no vemos la dimensión de agradecimiento que debemos de sentir más. Sí, una falta de agradecimiento cuando vemos todo lo que ha hecho. Exacto. Y yo pienso, Nathan, que la autojustificación es en el mundo en que vivimos la autojustificación y también la otra, que el ser humano mismo quiere estar en paz con Dios, puede hacer por sus propios méritos, llegar a estar en paz con Dios, a autojustificarse por la vida que lleva, por las cosas que hace. Sí. Aún a veces los cristianos nos caemos en ese error porque a veces pensamos que somos mejores que los demás y estamos cayendo en nuestra propia autojustificación. Sí, la naturaleza pecaminosa siempre quiere una parte. No quiere que Dios haya hecho todo. Yo quiero hacer una parte. Yo quiero un poco de la gloria. Yo quiero un poco de la alabanza. Los halagos. Sí, para mí, embajador, la palabra embajador, sí, muchas veces no somos los mejores embajadores de Cristo. Okay, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta lección? Que envió a su hijo, a su único hijo para la salvación de nuestros pecados. Ajá. Dios lo trató como pecador a Jesús para que en él nosotros recibiéramos la justicia. ¡Wow! ¡Uf! Llegamos al grano del Evangelio ahí en ese versículo. También me encanta la frase, no tomándole en cuenta sus pecados. Él reconcilió al mundo consigo mismo. ¡Wow! Increíble el amor de Él. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer esta lección? A que tenemos que ser
mejor representantes, embajadores de su palabra. Ok. Tal vez le pidamos que nos empuje con su amor y que nos haga embajadores buenos, llevando el mensaje de la reconciliación a otras personas. ¿Y con quién vamos a compartir este mensaje? Con todas las personas que podamos, con los que nos rodean. Okay. Estar siempre con los ojos abiertos, como usted dice. Ok. Excelente. Pensando en situaciones específicas, pienso en tal vez una persona quien no siento, no quiero ir a evangelizar, no quiero compartir. Ok, vamos a examinar las enseñanzas, porque el amor de Dios nos obliga, nos impulsa. Muy bien. Ok. Hemos llegado al fin de esta clase, entonces muchas gracias